Lo primero, como no puede ser de otra forma, me gustaría empezar con el capítulo de agradecimientos, ¿no? Agradecimientos por estar en esta ciudad tan maravillosa, por la acogida que nos habéis dado, María, Eva, Felipe, Begoña. Bueno, creo que estáis haciendo una labor fantástica, ¿eh? Y creo que efectivamente este congreso es una referencia para el sector y para todos los profesionales que de alguna manera, pues bueno, pues estamos vinculados con este sector. Por eso, como es una referencia, teníamos interés en participar y en exponer también lo que nosotros hacemos, dar a conocer lo que hacen los gestores públicos de vivienda y suelo. Bueno, yo vengo aquí para hablaros de las buenas prácticas, de las mejores prácticas que hacemos, pero antes de pasar al grano, que además el grano va a ser en formato vídeo, un vídeo que tenemos que yo creo que es muy elocuente, sí me gustaría pues hablar de dos cosas, ¿no? Antes me gustaría exponeros dos cosas. Unos minutinos dedicarlos a lo que es AVS para que bueno, nos conozcáis. Y me gustaría también luego hablar de en qué pensamos los gestores públicos de vivienda y suelo cuando pensamos en rehabilitación, ¿no? ¿En qué pensamos? ¿Vale? Bueno, pues unas breves palabras sobre nuestra asociación. Pues, bueno, pues somos la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo y eso significa que somos pues, 145 organizaciones las que estamos en AVS a nivel local y regional, es decir, somos los instrumentos de los gobiernos, tanto regionales como locales, para hacer promoción de vivienda pública, gestión de vivienda pública, social y asequible y rehabilitación y regeneración urbana principalmente. Hay otras empresas que también se dedican a gestión del suelo, otro tipo de gestión de servicios públicos, pero principalmente esta asociación nace con el objetivo de promover y gestionar la vivienda pública. En total, en España, bueno, es un dato muy pequeño si nos comparamos con Europa, aunque para compararnos con Europa haría falta también hablar de indicadores homogéneos, pero bueno, actualmente gestionamos un parque de en torno a 300.000 viviendas en toda España, en alquiler, 300.000 viviendas públicas en alquiler, tanto social como asequible. Nosotros solemos hacer una distinción entre la vivienda social y asequible. La vivienda social es principalmente aquella vivienda en la que los inquilinos pagan en función de sus ingresos, ¿no? Generalmente nunca pagan más del 20% de sus ingresos, y la vivienda asequible es la vivienda bueno, que está a un precio más bajo que el de mercado. En AVS cabemos todos, estamos tanto los gestores de vivienda social como los gestores de vivienda asequible. Tenemos mucha experiencia en esto y hay un dato también que lo confirma y es que muchos de nuestros socios, bueno, no voy a decir muchos, pero algunos de nuestros socios ya han cumplido 100 años, ¿no? Es decir, hay empresas en AVS que llevan 100 años promoviendo vivienda pública, social y asequible y gestionando vivienda pública, social y asequible. Por ejemplo, el caso de Sevilla, por ejemplo, el caso de Bilbao y, por ejemplo, próximamente el caso de Barcelona. Es decir, experiencia hay. Conocimiento hay. Luego también otra característica de nuestra asociación es que somos miembros de Housing Europe. Housing Europe es la gran patronal europea de todo este sector de vivienda social y de vivienda pública. Y, bueno, pues para que os hagáis una idea, Housing Europe, si contásemos todas las viviendas que se promueven y se gestionan desde Housing Europe, pues estaríamos hablando en Europa de en torno a 25 millones de viviendas, ¿no? Que son gestionadas por miembros de Housing Europe. Bueno, esto es importante también porque bueno, pues tenemos información de primera mano de cómo está este sector en Europa. Y bueno, yo concretamente soy la representante de AVS en el Consejo Ejecutivo de Housing Europe, ¿vale? Bien, dicho y expuesto un poco de lo que es la asociación, me gustaría pasar a contaros en qué pensamos los gestores públicos cuando pensamos en rehabilitación. Tanto ayer como hoy, pues hemos oído hablar de muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de rehabilitación. Hemos hablado de descarbonización, hemos hablado de la reducción de emisiones de CO2, hemos hablado de aspectos técnicos de la rehabilitación, de soluciones técnicas. Bueno, hemos hablado también incluso
el ponente que me ha precedido, ¿no?, desde un punto de vista artístico, ¿no?, de cómo, bueno, pues esa conjunción entre la rehabilitación, el arte y la arquitectura. Bueno, hemos hablado de la rehabilitación desde muchos puntos de vista y desde muchos aspectos. Pero nos falta uno, que es el que yo voy a poner en valor. ¿De qué no hemos hablado todavía en estos 2 días? ¿Alguien se atreve a dar una respuesta? ¿No? ¿Nadie se atreve? Bueno, pues podría ser, pero principalmente de lo que no hemos hablado han sido de las personas que viven en las viviendas que vamos a rehabilitar. Y esa es nuestra gran ventaja competitiva, la gran ventaja competitiva, el gran valor añadido de los gestores públicos de vivienda es que cuando nos enfrentamos a un proyecto de rehabilitación, que principalmente son rehabilitaciones a nivel de barrio y regeneración de barrios que son, pues generalmente, bueno, pues que tienen una gran vulnerabilidad, bueno, pues que tienen problemas de inclusión, etcétera, etcétera, estamos pensando en personas, las personas que viven en las viviendas, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? O sea, es decir, vemos soluciones técnicas, pero todo lo vamos a enfocar desde el punto de vista de qué perfil de personas viven ahí y cómo van a poder entender y cómo les vamos a poder explicar el proyecto de regeneración y rehabilitación, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de personas, estamos hablando de pues aspectos pues, bueno, pues de sociales, ¿no?, de inclusión social. Estamos hablando de, bueno, pues cuando nos enfrentamos a un proyecto de rehabilitación y de regeneración de un barrio, de ver cómo podemos también intervenir para que esas personas, bueno, pues si hay, en qué medida podemos establecer iniciativas de mediación, de intermediación comunitaria, de hacerles más conscientes, ¿no?, que tomen conciencia de la obra que se va a hacer, que tomen conciencia del valor de su vivienda, que tomen conciencia también de, bueno, pues de la innovación que podemos aportarles, ¿no? Hay muchos gestores públicos que están involucrados en proyectos de innovación en H2020 o Horizonte Europa, que se llama ahora, ¿no?, investigando sobre nuevos materiales, cómo adaptar y cómo aportar soluciones con nuevos materiales para que la rehabilitación sea más eficiente y mejor, ¿no?, y cómo luego nosotros podemos adaptar esas soluciones en nuestras viviendas. Estamos hablando de aspectos comunitarios, ¿no? Estamos hablando de que no solamente es necesario bueno, pues aportar las mejores soluciones, o a lo mejor las mejores soluciones para este barrio o para este perfil de personas en concreto, ¿no?, sino también las tecnologías y las soluciones que vamos a poner, cómo son de sostenibles, cómo la persona va a poder, bueno, afrontar su pago y su mantenimiento una vez se acabe el proyecto de rehabilitación, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues eso, aspectos comunitarios que también tienen que ver con la gestión de la comunidad, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una regeneración urbana o con una regeneración de un barrio degradado, pues muchas veces, bueno, pues no hay ni constituida una comunidad, ¿no? O sea, uno quiere adoptar decisiones por la mayoría, ¿no? No hay ni comunidad, no hay nada. Bueno, pues de todos estos, ¿no? Al final, lo que queremos también es que los proyectos de rehabilitación y regeneración urbana contribuyan en los barrios en los que intervenimos, que insisto que generalmente son barrios, bueno, pues que son con personas vulnerables, dejen de serlo o lo sean menos, ¿no? Es decir, que esas personas, pues al final, después de la regeneración, no solo hayan tenido la oportunidad de tener una vivienda con más confort, más eficiente, que ahorren más, pero que también pues la cuiden más y hayan aprendido con todo este proceso, ¿no?, que hayan también participado, ¿no? O sea, los procesos de participación que nosotros tenemos con los inquilinos que viven en nuestras viviendas, pues en muchos casos son ejemplares y también los vais a ver en el vídeo que os voy a poner, ¿no? Es decir, una participación que no es que el inquilino vaya a decidir qué solución técnica vamos a poner en el proyecto, ¿no?, pero que sí que pueda decidir en aquellos aspectos que no comprometen los temas técnicos del proyecto y que, sin embargo, para ellos tienen el valor de poder
involucrarles, ¿no? Y poder incrementar también su implicación en el proyecto y al final, cuando se acaben las obras, bueno, pues contribuir también a que esté satisfecho y que lo entienda, ¿no? Porque de nada sirve a veces poner una solución, bueno, pues por poner voy a utilizar un término de coches, ¿no? Pues poner un Ferrari cuando la gente no sabe ni cómo usar el Ferrari, ni bueno, pues a lo mejor pues con un Volkswagen valía, ¿no? O con otra solución, ¿no? Entonces, bueno, el gran valor que nosotros podemos aportar en este contexto de los fondos Next Generation es principalmente, pues, bueno, toda la labor que hacen los gestores públicos de vivienda y suelo cuando nos enfrentamos a la regeneración y rehabilitación de barrios, ¿no? Se habla mucho, también en los fondos Next Generation, pues se habla mucho de la figura de la rehabilitación, ¿no? Más que en los fondos Next Generation, pues digamos en el plan, ¿no? del Ministerio, los agentes de rehabilitación, las oficinas de rehabilitación. En muchos casos no hay mejor agente de rehabilitación que un gestor público, porque es capaz de enfrentarse de una manera integral a todos estos aspectos, no solamente al proyecto de rehabilitación, sino pues a los procesos de participación, a hacer calar en las personas esta idea de la rehabilitación, hacerles ver, bueno, no solamente la energía que van a ahorrar, que a veces nosotros, bueno, pues cuando nos lo explican a nosotros, ¿no? Pues igual sí, ahorrar un 30% de energía primaria, pues está muy bien, pero al final a mí lo que me interesa saber es cuánto voy a pagar de menos de mi factura, ¿no? Es decir, bueno, pues digamos que los gestores públicos que estamos, muchos de nosotros, en las entidades locales y somos las que estamos en la primera línea de batalla, pues cuando la gente tiene problemas en sus viviendas, pues somos los mejores agentes de rehabilitación. Quería decir estas palabras porque yo creo que el vídeo, con esta breve introducción, se entiende quizás un poquitín mejor, ¿vale? Entonces, bueno, voy a pasar al vídeo, que lo explica seguro mejor que yo. Es un vídeo que en realidad se diseñó para que durase 20 minutos, pero no os preocupéis porque lo hemos recortado para que dure 5. Bueno, para que podáis tener a vista de pájaro, ¿no? De los últimos años, los proyectos. Pues el vídeo recoge una serie de proyectos de regeneración y rehabilitación urbana que se han llevado a cabo en los últimos años y que se han presentado a nuestros premios nacionales, ¿no? Algunos han sido galardonados, otros no, pero tienen la particularidad que todos, bueno, pues han sido candidatos a optar a los premios que damos todos los años en AVS a los mejores proyectos de rehabilitación y regeneración urbana. Los Pajaritos es un barrio populoso con una población envejecida y vulnerable y con un fuerte sentimiento de arraigo que esta intervención ha reforzado. La alianza estratégica entre la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla y la Real Fundación Patronato de la Vivienda, gestora de las viviendas de titularidad privada, ha permitido la rehabilitación integral del barrio, que presentaba un nivel elevado de deterioro, problemas de accesibilidad, escasos espacios verdes y ausencia de sector terciario. La entidad valenciana d'Habitatge i Sol ha aplicado este programa de intervención integral sostenible en el barrio de San Lorenzo, en Castellón, por la necesidad patente de combatir la pobreza urbana, con acciones integradas transversalmente para luchar contra la pobreza infantil, por la regeneración de áreas urbanas y barrios desfavorecidos y por otorgar vivienda e inclusión a la población gitana. El declive industrial a finales del siglo pasado puso fin al esplendor de esta localidad ligada a la siderurgia y a la actividad naval. Sestao Berri quiere revertir la degradación de Chavarri, antiguo núcleo principal, con un programa de actuación sostenible, Sestao Bici. El éxodo del campo a las ciudades a mediados del siglo pasado provocó un grave problema de chabolismo en las periferias industriales. La unidad vecinal de absorción de Hortaleza, premiada internacionalmente como alternativa al chabolismo, se creó en 1963 en un plazo de 3 meses para alojar a 1.100 familias. Construido en el siglo XVIII, tiene 3 plantas, un torreón y una fachada protegida por sus pinturas murales y otros elementos peculiares. El Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga ha solventado el delicado reto de rehabilitar y reformar este edificio con una intervención que aúna la recuperación del patrimonio y la acción social. Suelo y Vivienda de Aragón ha emprendido la rehabilitación integral de 2 edificios de su parque de viviendas de alquiler social con la intención de crear un modelo de intervención replicable en los conjuntos residenciales similares,
construidos en los años 70 del siglo pasado, muy habituales en Aragón. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha abordado la rehabilitación energética de este grupo, construido en 1993 y habitado por personas en situación de pobreza energética, con metodología BIM y con un sistema de climatización innovador. Situado en el casco histórico, es el distrito con población más envejecida, mayor tasa de desempleo, alto índice de población extranjera y rentas sensiblemente inferiores a la media. La intervención ha supuesto un reto innovador porque cada edificio entrañaba un caso específico. El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet decidió rehabilitar una antigua escuela en desuso y reconvertirla en vivienda dotacional para gente mayor, creando viviendas accesibles, seguras y confortables. El parque público residencial que gestiona la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía está formado por 75.000 viviendas, 50.000 en alquiler, habitadas por más de 350.000 personas y repartidas en casi 600 municipios. Ubicado entre Telde y Las Palmas, Ginamar es un barrio habitado por más de 20.000 personas con índices de pobreza y de exclusión elevados que se ha construido en las 4 últimas décadas con tipologías edificatorias diferentes. El barrio obrero de San José, en Lada, Langreo, es uno de los más antiguos del Parque Público de Vivienda del Principado de Asturias. Comprende 258 viviendas de alquiler, en las que residen inquilinos de escasos recursos y mayoritariamente mayores de 65 años. Proyecto ejemplar por su gobernanza y proceso participativo que ha contado con la implicación de todos los niveles de la administración y de los propios inquilinos. Construida en 1905 para almacenar hilo, la nave tiene 100 metros de largo y 11 de altura. La transformación ha convertido las 2 plantas iniciales en 4, con viviendas soportadas sobre estructuras de madera. En el barrio de Santa María, primer arrabal de la villa medieval, en un entorno de interés histórico-artístico y protegido como arquitectura singular, el acceso a las viviendas del edificio se realiza desde galerías abiertas en torno a 3 patios. La tercera y cuarta planta de un edificio de oficinas ha desembocado en la construcción de 34 viviendas. Una actuación del Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial de Barcelona que ha priorizado los sistemas pasivos para minimizar el mantenimiento futuro. En un corto plazo de tiempo, como alternativa al chabolismo, el poblado dirigido de Ocharcoaga expuso carencias desde su construcción en 1959. Viviendas Municipales de Bilbao ha desarrollado un programa piloto integral para transformarlo en un barrio socialmente sostenible, donde confluyen la rehabilitación edificatoria, los programas sociales formativos, la creación de empleo, el rejuvenecimiento de la población y la potenciación del comercio y de la cultura. Las residencias para estudiantes se habilitan en edificios del emblemático barrio de El Cabañal, en proceso de regeneración activa. Actuaciones Urbanas Municipales de Valencia pretende atraer gente joven al barrio con un proyecto que desarrolla un nuevo concepto de alojamiento para estudiantes y da respuesta a sus demandas de comodidad, seguridad, autonomía e independencia. En 1948, como comisaría de policía y con una sola planta, el edificio fue reconstruido posteriormente con la configuración actual de 9 viviendas y 2 locales distribuidos en 5 plantas. Bueno, pues esta es la rehabilitación de la que nos sentimos orgullosos en AVS, ¿no? Y por eso yo creo que era importante, pues antes de poneros el vídeo, insistir en el mensaje, ¿no? Al final, las personas son el centro de todos estos proyectos de rehabilitación y regeneración urbana. Es así como nosotros enfocamos nuestra misión, no solamente dar las mejores soluciones técnicas, sino contribuir a que las personas vivan mejor, vivan más confortablemente, dejen de ser vulnerables y, bueno, pues uno de los socios le gusta decir que las políticas públicas al final están para hacer feliz a la gente y hacer que la gente viva mejor, y eso es lo que nosotros queremos hacer desde todas las empresas que somos socias de AVS. Muchas gracias.